Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, en Dios haremos proezas. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana, después de la conferencia de jóvenes. Dios, la verdad es que obró de una manera tremenda. Pudimos ver su mano, pudimos ver su bendición. Y en esta semana ah, quería o quisiera compartir con ustedes una meditación o cuatro meditaciones acerca de una historia que me ha parecido muy interesante en la palabra de Dios. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 32 nos dice de la siguiente manera: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Me llama mucho la atención esta historia sobre los restos de José. Cuando José iba a morir allá en Egipto, después de toda esta salvación que pudo dar a los hijos de Israel, a su familia, cómo los libró, ¿verdad?, de estos 7 años de sequía, y Dios lo usó grandemente, ¿verdad?, para cuidar a su familia y en realidad mantener a todo el mundo entonces conocido. Ya cuando Jacob muere, José muere, él da mandamiento acerca de lo que deberían de hacer con sus restos, con sus huesos. Y él menciona que cuando a Dios los sacara de Egipto y les asegura que ellos iban a salir de Egipto, ellos iban a cargar sus huesos y los iban a enterrar allá, que no los iban a dejar enterrados en Egipto, que no iban a dejar sus restos ahí. Y entonces esta encomienda se transforma o se convierte, ¿verdad?, en algo esperanzador para toda su descendencia, para toda su familia. Los hijos de Manasés, los hijos de Efraín, son los encargados de llevar o de cuidar los restos de José. Y me suena, o me parece un tanto curioso el hecho, ¿verdad?, de que estaban por 400 años en Egipto y estas familias encargadas estaban cuidando los restos de José. Y no solamente eso, sino que durante los 40 años en el desierto, estas familias, estos descendientes de José, tuvieron que cuidar los restos de su abuelo, de su tatarabuelo, de su tatarabuelo, entre sus casas ahí, cuidando para esperar esa promesa, esa profecía que José había dicho de que tenían que enterrar sus huesos, sus restos en Canaán. Y me parece muy interesante la historia porque no es hasta que termina toda la conquista, que pasamos todo el libro de Josué, que ya los descendientes de José se asientan allá en los terrenos de Siquem. Y es ahí donde ya por fin pueden enterrar los restos de su padre. Y es muy interesante la historia porque ellos están cargando con estos restos por generaciones, hasta que pueden, ¿verdad?, alcanzar lo prometido. La esperanza o lo que representaba el hecho de poder llegar a la tierra prometida y cumplir con lo que José, su padre, les había encomendado, de que solamente en la tierra prometida podían hacer o cumplir con este mandamiento. ¿Qué enseñanzas tiene para nosotros el hecho de los huesos o los restos de José? Yo quisiera compartir estas cuatro enseñanzas. Y el día de hoy quiero ver la primera. La primera de estas enseñanzas es una pregunta. Y es: ¿qué alimenta tu fe? ¿Qué alimenta nuestra fe? Dice la palabra de Dios, hablando del mismo hecho, allá en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí en el libro de Hebreos nos enseña que esta acción de José, este mandamiento que él dio a sus hijos, fue un acto de fe, con el propósito de que la fe de sus descendientes se mantuviera constantemente afirmada, se mantuviera constantemente en crecimiento y se mantuviera constantemente fuerte, fortalecida.
Ellos sabían y tenían una encomienda. Dios nos sacará de ese lugar de esclavitud. Dios nos sacará de Egipto y llegaremos a la tierra prometida donde podremos cumplir la ordenanza de nuestro padre José, donde podremos enterrar sus restos, donde podremos enterrar sus huesos. Y por generaciones, ¿verdad? A pesar de las complicaciones, a pesar de lo extraño que era tener ahí el ataúd de José, de todo esto que representó, ¿verdad? Los 400 años de esclavitud, teniendo ahí a estas familias de Manasés y Efraín, teniendo ahí los restos, todo lo que tuvieron que pasar en el desierto, todas las vueltas al monte Sinaí, ahí cargando, ¿verdad? Cargando el ataúd de José. Toda la conquista, cuando ellos estuvieron peleando, cuando cruzaron el río Jordán, cuando conquistaron Jericó, cuando conquistaron cuando tuvieron esas grandes peleas donde Dios les dio la victoria, todo eso. Hubo un grupo de hijos de José que llevaban a sus espaldas los huesos de su padre. Por seguro no fue fácil, por seguro fue difícil, por seguro muchas veces había preguntas o dudas al respecto, pero sobre todo eso alimentaba su fe. Y cuando ellos vieron lo prometido, cuando ellos pudieron habitar en la tierra que Dios les había prometido, ellos pudieron enterrar los huesos y cumplir el mandamiento de su padre José. Hermano, la pregunta es en esta mañana, ¿qué alimenta su fe? ¿Qué situaciones en su vida alimentan su fe? ¿Qué fortalece su fe? La verdad es que muchas veces nosotros le tenemos miedo, ¿verdad?, a las circunstancias difíciles o a las pruebas de nuestra fe. Cuando son esas las que producen una fortaleza espiritual y cuando son esas las que nos generan paciencia y aumentan nuestra esperanza. Pero muchas veces nosotros preferimos no pasar por pruebas, no tomar decisiones por Dios, no probar nuestra fe. Y simplemente eso nos da como resultado que nuestra fe es frágil, que nuestra fe es endeble. Estos hijos de José, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las guerras, ellos traían ahí los restos de su padre, sabiendo y reconociendo la promesa. Un día llegaremos a Canaán y podremos cumplir con este mandamiento. Y eso alimentaba su fe. Eso les permitía a ellos crecer en fe. Eso les permitía a ellos mantener esa fe en medio de las circunstancias difíciles. Y hermano, así como los hijos de José no tuvieron miedo de enfrentar estas situaciones complicadas, sino que se mantuvieron fieles a Dios, nosotros también debemos de permanecer a pesar de las cosas difíciles, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, siguiendo adelante, porque eso fortalecerá nuestra fe. No tengamos miedo a los problemas, no tengamos miedo a las adversidades. Confiemos en Dios, entendiendo que eso va a aumentar nuestra fe en Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.